Buenos días, vamos a dar inicio a la lección de hoy. Buenos días. Muy bien, ese documento, como ustedes saben, ya está en el TEC digital y también lo puse en la página web. Ese es el criterio de estabilidad de Nyquist. Ustedes pueden acceder a él ya en la página desde hace varios días atrás. Entonces vamos a darle una chequeada a ese documento. Ok, entonces lo que se muestra ahí al inicio es texto. Dice el criterio de Nyquist es un método semigráfico que determina la estabilidad de un sistema de enlazo cerrado al investigar las propiedades de la traza en el dominio de la frecuencia. Entonces, la traza de Nyquist, que es la gráfica de Nyquist, se logra cuando nosotros tomamos la función de lazo cerrado, esta LDS, que es el equivalente a GDS por HDS, y lo colocamos o la colocamos en términos de J omega. Y entonces logramos hacer la gráfica de la parte imaginaria de L de J omega contra la parte real de L de J omega. Y esa gráfica la obtenemos cuando variamos la frecuencia desde un valor 0 hasta infinito. Entonces así es como logramos nosotros la traza de Nyquist. Entonces es algo muy sencillo. Tomamos la función en lazo cerrado, ¿verdad? Tiene que ser en lazo cerrado porque vean ustedes que estamos tomando esta fracción de la función de lazo cerrado. Entonces, bueno, recuerden ustedes el diagrama de bloques del sistema. Este es el GDS, este es el HDS. Esta es la entrada. Esta es la salida, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros extraemos la función de transferencia de este sistema, que sería la salida entre la entrada, en lazo cerrado, la fórmula que obtenemos es la fórmula de un sistema realimentado en lazo cerrado. Entonces, aquí queda 1 más GDS por HDS. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces, vean ustedes que por eso es que se toma esta fracción, que es la fracción del sistema en lazo cerrado. Entonces, toma esa parte de la función de transferencia y ahí es donde nosotros determinamos si el sistema es o no es estable, ¿verdad? Entonces, hacemos la gráfica cuando variamos la frecuencia desde 0 hasta el infinito, ¿verdad? Entonces, este método es bastante efectivo porque nos proporciona un criterio de estabilidad absoluta, nos indica si el sistema es o no es estable de forma absoluta, pero también nos brinda información sobre la estabilidad relativa de un sistema que es estable y también nos brinda el grado de inestabilidad de un sistema inestable. Es decir, nos proporciona no solo como en los otros métodos
que nos ayudaban a estimar la estabilidad, en este método también me permite obtener otras informaciones, ¿verdad? Informaciones que podrían ser de utilidad al momento de diseñar nuestro controlador. Ok, entonces la traza de Nyquist es fácil de obtener con ayuda de un computador. Eso es lo más importante de poder realizar esta traza usando una herramienta. Por ejemplo, puede ser Octave, puede ser MATLAB, puede ser Scilab. Y de esa forma, pues, podemos graficarla. Pueden ser otras herramientas, por supuesto, y podremos hacer la gráfica de estabilidad de Nyquist para determinar si efectivamente el sistema es o no estable. Ok, entonces, otra información importante de la traza de Nyquist es que podemos extraer también información como el M sub R, que es el pico máximo, ¿verdad?, de la frecuencia de resonancia, y el ancho de banda. Esas son informaciones muy importantes para diseñar nuestros controladores. Y bueno, por último, dentro de las características, la traza de Nyquist es útil para sistemas con retardos que no se pueden tratar con el criterio Rode-Hurwitz. Y también que al usar el criterio del lugar de las raíces es bastante complejo. O sea, poder extraer esa información del lugar de las raíces de sistemas con retardos se puede tornar complicado. Entonces, usamos el criterio de Nyquist de estabilidad cuando los sistemas presentan retardos puros. Entonces, es importante que ustedes lo anoten por ahí, que es muy útil cuando se tiene este tipo de características en los sistemas. ¿Ok? Entonces, los sistemas que tienen esta forma, la forma característica que nosotros ya hemos visto, ¿verdad? Sería esta. Este sería el sistema. Y se le añade un retardo, que sería este de aquí. Ese retardo está dado en un tiempo, o ese retardo está parametrizado con esta variable t sub d, ya que ese es el tiempo de retardo y es un número real. Es un tiempo, ¿verdad? No sé, 1 milisegundo, 1 microsegundo, etc. Y entonces este tipo de sistemas, ¿verdad? Esta sería la fracción de realimentación del sistema. Esta es la función de lazo cerrado, que se dibuja de esta forma, ¿verdad? Un polinomio acá, otro polinomio aquí, con su constante k respectiva y su retardo por acá. Entonces estos coeficientes t sub m y t sub n son los coeficientes reales o complejos de la función de transferencia de los polinomios PDS, QDS, y bueno, T es el retardo. Entonces observen ustedes de nuevo, si vamos a la función de transferencia del sistema, YDS entre RDS, que era el GDS entre 1 más GDS por HDS, cuando nosotros intentamos extraer las raíces de este polinomio, ¿verdad? Igualamos esa expresión de abajo en el denominador a 0, que sería lo que tenemos aquí. Y entonces, de ahí es que nosotros podemos extraer los puntos críticos en donde se va a dibujar la traza de Nyquist. Esta expresión también se podría reescribir así. Si nosotros usamos el término LDS como estaba descrito arriba, entonces podríamos reescribir la función de lazo así. Entonces esa es la función de lazo. Y esta es la función de lazo y esta es la ecuación característica, ¿verdad? Siempre es la expresión que se encuentra en el denominador de la función de transferencia. Entonces, los ceros de la función de transferencia de lazo son los ceros de la función LDS. Los polos de la función de transferencia de lazo son los polos de LDS. Los polos de la función de lazo cerrado son los ceros de la función 1 más LDS, y esa es la ecuación característica o las raíces de la ecuación característica. Y los polos de 1 más LDS son iguales a los polos de LDS.
Entonces esas son cosas que simplemente podemos extraer de la definición de la ecuación característica, ¿verdad? Que sería 1 más el LDS. Entonces ahí los polos de esta función son los polos de LDS. Los ceros de esta función son los ceros de LDS. Y las raíces de LDS serían también los polos de la ecuación característica. Y los ceros de la ecuación característica, entonces serían los polos de LDS. Entonces simplemente es haciendo uso de la ecuación característica. Ahora sí, hablando de la estabilidad, que es una de las características principales por las cuales necesitamos trazar la gráfica de Nyquist. Entonces, la estabilidad en lazo abierto. Cuando la función está en lazo abierto, los polos de LDS están todos en el semiplano izquierdo del plano S. O sea, necesitamos definir en lazo abierto que el sistema es estable si los polos de LDS están todos en el semiplano izquierdo. O sea, si este es el plano, ¿verdad? Estamos acá. Esta es la parte real. Esta es la parte imaginaria. Entonces, la función LDS, todos sus polos están de este lado, ¿verdad? Del lado izquierdo. Entonces, en lazo abierto, decimos que el sistema es estable si todos sus polos están ubicados de este lado. Si todos los polos están de este lado, decimos que el sistema es estable en lazo abierto. ¿De acuerdo? O sea, en lazo abierto. Recordémonos que el LDS sigue siendo la misma expresión GDS por HDS. Eso no va a cambiar. Ahora, si todos los polos de esta LDS están de este lado, entonces decimos que el sistema es estable en lazo abierto. Aunque esa no sea la función de lazo abierto, pero cuando se cumple ese criterio, decimos que el sistema es estable en lazo abierto. Estabilidad en lazo cerrado. Los polos de 1 más LDS están en el semiplano izquierdo. O sea, si los polos de la función 1 más LDS, antes era de LDS, ahora es 1 más LDS, todos los polos están aquí, está la parte real, está la parte imaginaria. Si todos sus polos están aquí, de este lado, en el semiplano izquierdo, ¿verdad? Este es el eje J omega. Si todos los polos están de este lado, entonces decimos que el sistema es estable en lazo cerrado. El término de encierro, bueno, es un término particular. Se le conoce encierro un punto región en un plano de una función compleja y también se dice encerrado por una trayectoria cerrada si está dentro de la trayectoria. Entonces recordémonos de los métodos que ustedes ya vieron para integración compleja, ¿verdad? Entonces, si nosotros teníamos una singularidad, vamos a suponer que aquí hay una singularidad, y entonces nosotros escogemos una trayectoria de integración. Entonces, si usamos esa trayectoria de integración, ¿verdad? Usamos una trayectoria de integración, así. Entonces, nosotros decimos que ese punto está encerrado o hay un encierro si hay una trayectoria cerrada que rodea ese punto, ¿verdad? Y entonces, eh, decimos que el punto está encerrado, ¿verdad? Si ese punto está dentro de la región que está encerrada por esa trayectoria cerrada. Entonces, esta trayectoria cerrada es una trayectoria que nosotros escogemos para poder determinar el valor de la integral compleja, ¿verdad? En este caso es una integral compleja, es una integral de una que está, para eso estamos dando una trayectoria cerrada. Entonces hay varios métodos y de ahí nosotros escogemos una trayectoria y esa trayectoria, entonces si encierra el punto específico, entonces decimos que ahí hay un encierro. Ok, ahora, este otro concepto, inclusión, dice, un punto región se dice incluido por una trayectoria cerrada si está encerrado en la dirección SCMR, es el sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces, si ustedes tienen un reloj, ¿verdad? Digamos, estas son las 12, aquí son las 6, las 3 y las 9, ¿cierto? Entonces, el reloj
tiene sus manecillas, ¿verdad? Digamos que estas son las manecillas de los segundos y estas son las de los minutos. Entonces recordémonos que el sentido de las manecillas del reloj es así, ¿verdad? En esta dirección, o sea, como viniendo de izquierda a derecha, si fuera yendo de 12 a 3. Entonces, esto es en el sentido de las manecillas del reloj. Y el sentido contrario a las manecillas del reloj, pues sería entonces en el sentido opuesto. Entonces, yendo de 3 hacia 12, este sería el sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces decimos que hay una inclusión, o sea, no solo lo encierra, sino que además está incluido si esa trayectoria va en el sentido contrario a las manecillas del reloj, o sea, va en este sentido. Entonces, si va en el sentido contrario a las manecillas del reloj, decimos además que hay una inclusión o que ese punto de región está no solo encerrado por la trayectoria, sino que además está incluido dentro de la región que esa trayectoria cerrada está eh, integrando, ¿verdad? En este caso, evadiendo las singularidades para poder encontrar el valor de la integral compleja. Ok. Entonces, decimos que el punto está incluido si se da esa característica. Si el punto está dentro de la región y esta se encierra en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Ok, entonces, hasta aquí todo claro, ¿sí? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces seguimos. Ok, ya está. Vamos aquí ahora con el número de encierros e inclusiones. Ok, porque no es lo mismo, ¿verdad? Tener una cierta cantidad de encierros y una cierta cantidad de inclusiones. Entonces, ese parámetro es importante de poderlo comprender, conocer. ¿De acuerdo? Entonces, veamos. Cuando un punto está encerrado por una trayectoria gamma, un número n se puede asignar a ese número de veces que está encerrado. Entonces, recordémonos que encerrado es que esté el punto dentro de la trayectoria, ¿verdad? Ok, entonces eso es encerrado, no incluido. Entonces, podemos decir que el punto está encerrado una cierta cantidad de veces si el punto está, si la trayectoria pasa, ¿verdad? Encerrándose ese círculo, ese punto, perdón, esa cantidad de veces. Entonces, veamos el gráfico que está aquí a la izquierda, Aquí hay dos puntos. Aquí tenemos el punto A y el punto B. Entonces, bueno, aquí lo señalo. Ahora este es el punto A, este es el punto B. Entonces empezamos la trayectoria desde un punto aleatorio. Es decir, escogemos un punto en el infinito, un punto en cualquier parte del plano complejo, ¿verdad? Y empezamos a generar nuestra trayectoria para determinar si los puntos o no se encuentran dentro de esa trayectoria y si están o no encerrados, si están o no incluidos. Entonces empezamos la trayectoria, ¿verdad? En el sentido de las manecillas del reloj. Entonces vean ustedes que la trayectoria va en el sentido de las manecillas del reloj acá. Y entonces hacemos esa trayectoria, ¿verdad? Y entonces vean ustedes que aquí ya hay un n igual a 1 encerrando el b. Todavía no se ha encerrado por completo el a, ¿cierto? Entonces aquí decimos que hay un n igual a 1 hasta este momento para el punto b. Ok, y entonces seguimos en la trayectoria y
¡pum! Ya la trayectoria tiene que ser cerrada. Entonces, cuando llegamos a esa trayectoria, ahora el n para el b se convirtió en un n igual a 2, porque vean que encerramos 2 veces el punto en B, y ahora el n es igual a 1 para el punto en A. Entonces aquí hay un n igual a 2 para el punto B y un n igual a 1 para el punto A. Entonces hay dos encierros en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Lo ven? En el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, ese n nos ayudaría a determinar el ángulo neto que aporta cada uno de esos encierros en cada uno de los puntos. Entonces, si fuese el otro caso, ¿verdad? Este gráfico, el de la derecha, ¿verdad? Partimos también de un punto, S1, pero ahora en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces aquí le damos vuelta en el sentido contrario, venimos por aquí, y ahí B también, ¿verdad? Tiene un N. Pero aquí, el N, como vamos en el sentido contrario de las manecillas del reloj, aquí más bien, este de aquí N es 1. Ahora seguimos dando vuelta acá y encerramos. Ahora aquí N es 2 y para el punto A N es 1. Entonces aquí el asunto importante es estimar, ¿verdad? Si va en sentido contrario de las manecillas del reloj o en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, ¿por qué aquí el N está bien? N es positivo. Cuando va en el sentido contrario de las manecillas del reloj, el N es positivo porque no solo se está encerrando el punto A y el punto B, sino que también se está incluyendo, ¿verdad? Ahora, en este caso, para el sentido de las manecillas del reloj, aquí los N's tienen que ser negativos. ¿Por qué? Porque se están encerrando, pero no se están incluyendo, se están excluyendo. Entonces, por el hecho de que se están excluyendo, entonces el N aquí tiene que ser negativo. Entonces aquí el N es menos 2 y es menos 1. Entonces el ángulo total que se aporta, ¿verdad? Si yo tengo el punto A y el punto B aquí, entonces ese punto A y ese punto B, entonces aportan un ángulo específico. Entonces este de acá aportaría un ángulo, si yo lo tomo en este punto acá y empiezo con el S1, entonces aquí se aporta un ángulo, ¿verdad? De 2pi por n. Y aquí se aportaría un ángulo nada más de 2pi por n también, pero entonces en este caso el n vale 2 y en este caso el n vale 1, ¿verdad? Y entonces ese sería el ángulo total que aporta cada uno de los puntos incluidos. Ahora, si es como estos de acá no están incluidos, entonces estos de acá aportan n igual a menos 2 y este sería n igual a menos 1. Entonces este aportaría menos 2pi y este aportaría menos 4pi. En cambio que este aquí aportaría 4pi y este aportaría 2pi. ¿No ven? Entonces son los ángulos totales que aportan cada uno de los puntos, incluidos o no, encerrados o no, en este caso, bueno, los dos puntos encerrados en la trayectoria específica. Ok, entonces vean ustedes que el que nos interesa a nosotros es el encierro en el sentido contrario de las manecillas del reloj, que me da los valores de n positivos. ¿De acuerdo? En el sentido contrario no es interesante en el caso del criterio de Nyquist. Entonces el que me va a interesar a mí en el criterio es este. Este es el que me va a interesar, donde hay un aporte de ángulo positivo y los encierros están incluidos en la región. Entonces este es el que me va a interesar para el criterio de Nyquist. Este pues es importante saberlo, existe, pero no es interesante. Por lo menos no para determinar la estabilidad. Ok, entonces, importante saber en qué sentido vamos, importante saber si está o no está encerrado. Ok, entonces, en términos de una ecuación, ese valor de n se puede igualar a z menos p, ¿verdad? Donde z representa el número de ceros encerrados, ¿verdad? Vean que esos puntos de atrás, estos puntos aquí pueden representar ceros o polos, ¿verdad? Estos puntos. Los ceros o los polos encerrados. Entonces, el n en formato de una ecuación, ¿verdad? El n finalmente es el mismo n que extraímos de la gráfica.
sería entonces el Z menos el P. El Z, de nuevo, es un número, un entero, y sería el número de ceros que están encerrados por el lugar geométrico o la trayectoria que escogimos, que sería gamma S. La trayectoria es la que nosotros vamos a escoger, por supuesto. P, entonces el número de polos encerrados por el lugar geométrico de gamma S. No, gamma es una trayectoria que yo estoy escogiendo. Profe, una pregunta. Sí. Ese n sería el total de encierros, digamos, de los diferentes puntos esos. Eso es exacto, sería el n que acabamos de extraer de las gráficas, pero lo podemos extraer gráficamente o podemos extraerlo con esta expresión, con esta ecuación. Entonces, este n sería el n que está, o sea, el que se extraería de la trayectoria que se escoja en el sentido contrario de las manecillas del reloj, y entonces el n finalmente sería el total, ¿verdad? El total que se encuentra para esos puntos. En el caso de la gráfica que está aquí arriba, ese A y B pueden ser polos, pueden ser ceros, o A podría ser un polo y B podría ser un cero. Entonces es muy importante determinar finalmente o sea, quién corresponde, ¿verdad? Si es un polo, si es un cero. Entonces, en forma de ecuación, este n sería un n total. Entonces, de nuevo, el n es el ángulo que se aporta, ¿lo ven? Entonces, ese ángulo que se aporta me va a dar 2pi por n. Ese 2pi por n, entonces sería igual a esta expresión de aquí, ¿verdad? Entonces este sería el número de ceros encerrados y este otro sería el número de polos encerrados. O sea, son números enteros. Entonces este n me daría ese valor total, que es la diferencia de polos y ceros ahí. Entonces, esto sería como el resumen o el resultado que obtendríamos para diferentes valores de Z y P, o sea, de diferentes ceros y polos. Entonces, n es mayor que 0, ¿verdad? Si hay más ceros que polos encerrados. Y bueno, en este caso particular, el n es positivo, ¿verdad? En este caso particular, el n es positivo. Y entonces, aquí entonces tendríamos la posibilidad de tener encierros en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Ahora, si la trayectoria que usamos es en el sentido contrario de las manecillas del reloj, recuérdense que ahí es el n positivo, en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Y si es en el sentido de las manecillas del reloj, ahí el n daría positivo. Entonces aquí hay que tener en consideración eso. Entonces aquí, para el plano S, ¿verdad? Para el plano S, yo tendría ese n positivo, ¿verdad? Si la trayectoria se hace en el sentido contrario de las manecillas del reloj. ¿Ok? Entonces, n es igual a 0 si tenemos encerrados la misma cantidad de polos y de ceros, ¿verdad? Entonces aquí el n sería 0. Entonces ven ustedes que aquí no tendríamos ninguna trayectoria, no se encerraría ninguna trayectoria en el plano de la ecuación característica, sí en el plano S, pero en la ecuación característica no habría ninguna trayectoria. Y luego el n es menor que 0 si la cantidad de ceros encerrados es menor que la cantidad de polos. Entonces aquí el n sería el n negativo, ¿verdad? Que está ahí. Y entonces aquí tendríamos encierros en los dos planos, tanto en el plano S como en el plano de la ecuación característica. Ok, entonces a nosotros nos interesa el punto crítico, ¿verdad? El punto crítico finalmente ese es el que nosotros vamos a evitar para determinar si el sistema es o no estable, si es relativamente estable. Entonces aquí el punto crítico es el origen del plano de la ecuación característica. Y ese punto crítico se utiliza para determinar el valor de n. Ese es el punto importante ahí. Entonces recordémonos que la ecuación característica era 1 más el L de S. Entonces, ¿cuál es el origen? El origen, recordémonos que es cuando esto es 0, ¿verdad? O sea, es cuando esto de aquí es 0, ese es el origen.
Entonces aquí el punto origen sería, ¿verdad? Cuando el LDS es igual a menos 1. ¿Y cuándo eso es posible? ¿Cuándo eso es posible? ¿Es el LDS igual a menos 1 o 1 más LDS es igual a 0? Vean que, recuerden que el LDS, si yo lo paso a términos de J omega menos 1, esto tendría una parte real, ¿verdad? Del L de J omega. Y tendría una parte imaginaria del L de J omega. Entonces, ¿cuándo es posible que eso sea menos 1? Cuando la parte imaginaria, ¿verdad? No exista, sea 0. Entonces vean ustedes que ese punto crítico sería el punto menos 1, J0. Ese sería el paro ordenado o el punto crítico ahí. O sea, no habría parte real. Ese es el punto crítico en el plano complejo. Entonces, si yo dibujo el plano complejo ahí, aquí tengo el menos 1, esto es imaginario, esto es real. Entonces el punto crítico es este, menos 1, J0. Entonces ese es el punto que me interesa saber si voy a encerrar o no. Ok. Entonces, del criterio Nyquist, N es igual a Z menos P. Entonces, la trayectoria de Nyquist, como les decía, siempre es en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Ese es el que nos interesa. Y el contorno gamma encierra todo el semiplano derecho del plano S. O sea, ese contorno, vamos a decir que encierra todo el semiplano derecho. Entonces, el contorno que escogemos puede ser un contorno así, digamos. Entonces, encierra todo el semiplano derecho, todo este. ¿Verdad? Y la trayectoria entonces siempre es en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Esa trayectoria no necesariamente para ahí. Recuerden que la trayectoria puede hacer algo así, ¿verdad? Puede ser esta. Entonces encierra el semiplano y también encierra una parte de este otro semiplano. Esto es un ejemplo de cómo podría ser la trayectoria. Entonces, pero la trayectoria que se escoge o el contorno siempre encierra todo el semiplano derecho, ¿verdad? Del plano S. Ok, la traza de Nyquist o la traza de LDS correspondiente a la trayectoria de Nyquist se construye en el plano LDS. Aquí en este plano es donde se construye. En el plano LDS, recuerden que este es GDS por HDS, es el que me interesa. Entonces el valor de N se obtiene con el número de encierros del punto menos 1, J0, que ese es el punto crítico, hecho por la traza de LS donde se observa que se cumple esta ecuación. N es igual a Z menos P. Entonces, para la estabilidad de lazo cerrado, para la estabilidad de lazo cerrado, Z debe ser igual a 0. O sea, el número de encierros de Z tiene que ser 0. O sea, el N tiene que ser igual a menos P. Eso me da estabilidad de lazo cerrado. Y para la estabilidad de lazo abierto, P debe ser igual a 0. O sea, en lazo abierto, el N tiene que ser igual al número de encierros de los ceros. Entonces bueno, esto en realidad son una conclusión de la fórmula en sí, ¿verdad? Es una conclusión de la fórmula en sí. Pero conforme nosotros vamos a realizar la traza de Nyquist, nos vamos a dar cuenta de estos valores. Estos son nada más conceptos que deberíamos de comprender. Entonces, para que el sistema sea estable, la traza debe encerrar el punto menos 1, J0. O sea, la traza de Nyquist tiene que encerrar ese punto. Y ese encierro tiene que ser un número de veces igual al número de polos. Entonces me fijo en el número de polos de LDS y entonces la cantidad de veces que se encierran esos polos ese tiene que ser igual a, bueno, eso me va a dar el N. Ok, entonces, bueno, y el otro detalle es este, ¿verdad? Aquí esos polos que están en el semiplano derecho también se tienen que encerrar. Y esos encierros, si existen, son en el SMR. Ok. Pero los del lado derecho. Muy bien, entonces, una característica principal de ciertos sistemas para evaluar su estabilidad son los sistemas de transferencia de fase mínima.
Entonces, ¿cuáles son estos sistemas? Que estos son los que nos vamos a encontrar nosotros. Las funciones de transferencia de fase mínima no tienen polos en el semiplano derecho. O sea, simplemente al tener una función LDS que no tenga polos, no tiene polos en el semiplano derecho, o sea, aquí, entonces decimos que ese sistema es un sistema una función de transferencia de fase mínima. O sea, simplemente cuando no tiene polos ahí. ¿Verdad? Entonces no tiene polos de este lado. Y tampoco tiene polos en el origen. O sea, sobre el eje J omega. O sea, no hay polos aquí. Entonces decimos que el sistema es de fase mínima. Entonces ya es una característica. Entonces vemos la función de transferencia. La decimos, mira, si no hay polos de este lado. Y decimos, ah, sí, ese es un sistema de fase mínima. Una función de transferencia de fase mínima, LDS, con M ceros y N polos, excluyendo el del origen, ¿verdad? Cuando S varía de entre infinito a cero, ¿verdad? La variación total de fase es, y aquí la anotamos, n menos m, pi medios. Entonces es la variación de fase total. Recuerden que m representa el número de ceros y n representa el número de polos. Entonces usamos esos dos valores numéricos, lo multiplicamos por pi medios, y entonces esa sería la variación total de fase desde omega igual a infinito hasta cero para los sistemas de fase mínima. El valor de la función de transferencia de fase mínima no puede ser cero o infinito en cualquier frecuencia distinta a cero. Entonces es algo importante, ¿verdad? El valor de la función de transferencia cuando usamos un omega igual a cero no puede ser cero. Y cuando usemos un omega igual a infinito, tampoco puede ser infinito. O sea, tenemos que tomar en cuenta eso. O sea, evaluar en alguna frecuencia me tiene que dar un valor finito. Una función de transferencia de fase no mínima siempre tendrá un corrimiento de fase más positivo cuando omega varía de infinito a cero y tendrá una fase más negativa cuando omega varía desde cero hasta infinito. Entonces, eso sería para un sistema de fase no mínima. Eso hace que el sistema en fase no mínima, si tiene esa variación, pero si tiene un corrimiento de fase más positivo, cuando omega va de infinito a cero, ¿verdad? Cuando omega viene de infinito hasta cero, ese corrimiento es positivo. Y el corrimiento es negativo cuando viene de 0 hasta infinito. O sea, más bien va al revés, de aquí para allá. Entonces, en ese caso, el sistema tiene un corrimiento de fase negativa y eso puede hacer que el sistema se vuelva inestable. Ok, entonces un sistema de lazo cerrado con función de transferencia de lazo es de tipo fase mínima y si es de tipo fase mínima, bueno, con solo identificar que sea de fase mínima, la función de transferencia de fase mínima que cumpla con estos criterios, decimos que es estable en lazo cerrado si la traza de Nyquist corresponde a la trayectoria, no encierra el punto. O sea, si no encierra el punto crítico y es de fase mínima, entonces decimos que es estable en lazo cerrado. Con esos dos criterios que se cumplan, entonces decimos que el sistema es estable en lazo cerrado. ¿Ok? Son características propias de un sistema de fase mínima, perdón. Ok, entonces, si tenemos un sistema de fase mínima y el sistema tiene una función de transferencia que es impropia, ¿ustedes recuerdan que era una función de transferencia impropia? La verdad no, profe. No, ok. Entonces recuerden ustedes que yo tengo una función de transferencia que es de la forma si S a la M más A1 por S a la M menos 1 más A2 por S a la M menos 2 y ahí hasta infinito y luego abajo tenemos S a la N más aquí era B1 y aquí era B2 más bien y aquí es A1
por S a la m n menos 1 más A2 por S a la n menos 2 y así infinito. Entonces era impropia cuando m es igual a n, ¿verdad? Era impropio, o sea, cuando el grado del numerador es igual al del denominador. Y también era impropia cuando m era mayor que n, ¿verdad? Es decir, el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Entonces ahí decimos que la función es impropia. Entonces el sistema puede ser de fase mínima, pero impropia. Y entonces cuando el sistema tiene una función impropia, o sea, tenemos una función de esta forma, 1 más k por L equivalente de S es igual a 0. O sea, tenemos que hacerlo así, ¿verdad? L equivalente no tiene más polos que ceros porque es impropia. Es decir, L equivalente de S sucede que M es mayor que N. O sea, que el orden S a la M entre S a la N, ¿verdad? El orden de los ceros es mayor que el orden de los polos. Por eso es que dice que no tiene más polos que ceros. Puede ser que tengan el mismo orden. Entonces, si sucede eso, nosotros podemos escribir la función de esta forma. ¿Lo ven? Si eso sucede, es decir, si es de fase mínima y es impropia, entonces tomamos esta función así como la tenemos originalmente y la reescribimos de esta forma. Así de sencillo. ¿Lo ven? Y entonces, ahora podemos ya usar la función impropia de fase no mínima, así, usando esta nueva forma. Y el punto crítico sigue siendo menos 1,J0, ¿verdad? Para cualquier K mayor que 0. Entonces el punto crítico sigue siendo el mismo punto crítico. Entonces ahora nos fijamos si el sistema no tiene polos, porque es de fase no mínima en el semiplano derecho, y además que no se encierra el menos 1,J0 para esta nueva forma, ¿verdad? Esta que está aquí. Entonces, y luego, bueno, el parámetro para la traza de Nyquist, entonces ya no sería K, sino que sería 1 sobre K. Bueno, aquí se observa y ahora es 1 sobre K. Ese sería el parámetro para la traza. Ok, entonces aquí tenemos un ejemplo ya para que ustedes aterricen esto. Entonces, ahí está la función de transferencia en lazo cerrado, LDS, ¿verdad? Está la función de lazo. Y está compuesta entonces por esta expresión. Es K entre S por S más 2, S más 10. Entonces, si nosotros trazamos esto en el plano complejo, entonces aquí tendríamos un polo en el origen, ¿verdad? Tendríamos un polo en menos 2 y un polo en menos 10. Ok, entonces, exceptuando este, ¿verdad? Exceptuando este, no se incluye, no tiene polos en el semiplano derecho. Entonces, este no se toma en cuenta, ¿verdad? Entonces, no tiene polos en el semiplano derecho. Entonces, ya con solo eso, decimos el sistema es de fase mínima. ¿De acuerdo? Entonces, ya con solo eso. Ok, entonces, lo que sigue es determinar la traza de Nyquist, ¿verdad? Entonces, sustituimos en la función anterior, al S le ponemos el J omega. Entonces, llegamos a esto. Para la traza necesitamos recuerden ustedes que la traza de Nyquist siempre se obtiene para omega desde 0, ¿verdad? Desde 0 hasta infinito. Entonces, hacemos la traza en el punto LJ0. O sea, usamos omega igual a 0. Entonces, aquí omega es igual a 0. Aquí omega 0, aquí omega 0. ¿Verdad? Entonces, vean que nos da la magnitud infinita. Y la fase menos 90 grados, ¿verdad? Si hacemos aquí J por J por J. J por J me da menos 1 y el que está abajo pasa para arriba. A ver, creo que alguien está escribiendo.
Entonces, a ver, ¿dónde estamos? Ya se me perdió. Aquí. Y lo mismo hacemos para omega igual a infinito. Entonces vean que cuando usamos omega infinito aquí, infinito, 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 entonces la magnitud se hace 0. Y al usar infinito aquí, ¿verdad? La fase se convertiría en menos 270. Que sería lo opuesto, ¿verdad? Si tenemos en 0, menos 90, aquí, ¿verdad? Menos 90. Entonces, el opuesto sería 90, 180, 270, ¿verdad? Entonces, sería menos 90 para acá y menos 270 para el otro lado. Entonces, menos 270 serían aquí. Aquí me equivoqué, perdón. Esto está al revés. Es menos 270. Ok, entonces aquí sería, ¿verdad? Menos 90, menos 180, menos 270. Entonces me tiene que dar el opuesto. Aquí está menos 90 con 0. Y el otro, ¿verdad? Con infinito me tiene que dar invertido. Entonces aquí sería, para omega igual a infinito, me tiene que dar el opuesto, menos 270. O sea, si me da el 90, entonces es el opuesto. Ok. Entonces ahí tendríamos esta es la fase. Que ahora se multiplica entonces ahora el LJ omega por el conjugado del denominador. Esto es álgebra nada más. Entonces aquí tenemos el denominador, que lo escribimos en su forma polinómica o algebraica para poder multiplicar por el conjugado. ¿Para qué por el conjugado? Bueno, para de esta forma pasar el número o el J lo pasamos para arriba. Y entonces podríamos separar, porque la idea es separar parte real y parte imaginaria. Eso es lo que andamos buscando nosotros, ¿verdad? Entonces, algebraicamente multiplicamos este por este. Entonces ahí nos va a quedar un número complejo, multiplicamos, ¿verdad? Por el conjugado. Y así entonces nos queda esto de aquí abajo y arriba nos quedan ya las Jotas. Ven que la J nos quedó arriba. Entonces ahora sí, lo que necesitamos, recuerde que la traza de Nyquist o la construcción de la traza de Nyquist es, ¿verdad? Tenemos que dibujar la parte real contra la parte imaginaria. Eso es la traza de Nyquist, ¿verdad? Dibujamos la parte real contra la parte imaginaria. Entonces, si tomamos esta expresión y separamos la parte imaginaria, vean que la parte imaginaria sería esta. Esta es la parte imaginaria, ¿verdad? Que tiene J. Entonces sería J omega por 20 menos omega cuadrado. Bueno, con el menos ahí, dividido entre eso. Y si tomamos la parte real, entonces la parte real sería todo esto, ¿verdad? Es esto. Esta sería la parte real. Entonces ahí tendríamos las dos partes, parte real, parte imaginaria. Entonces ven ustedes que la parte imaginaria, bueno, sí, el K multiplica los dos, ¿verdad? El K multiplica aquí, multiplica aquí. Entonces, la parte imaginaria sería esta. ¿Verdad? Menos K omega 20 menos omega cuadrado. El J lo quitamos porque sabemos que es la parte imaginaria dividido entre el denominador que está ahí. Ahora sí, recuerden que necesitamos graficar esta parte imaginaria en el plano complejo. Entonces, lo que necesitamos es ahora igualar esta parte imaginaria a 0, ¿verdad? ¿Con qué objeto? Necesitamos, ¿verdad? Estimar en el plano complejo dónde es que esta parte imaginaria interseca el eje real, ¿verdad? O sea, igual a 0. Entonces necesitamos saber por dónde pasa esta función. Entonces, recuérdense que tenemos que determinar si encierra o no el punto menos 1, J0. Entonces, por eso es que nos interesa igualarla a 0, pero saber en esta región de acá,
aquí, ¿por dónde pasa? ¿Ya? Puede ser que pase por aquí, puede ser que pase por aquí, que pase por acá, por aquí, etc. Entonces, importante es ver por dónde pasa. No puede cerrar el eje, el punto crítico. Entonces, por eso es que lo igualamos a 0 ahí, para saber en qué punto interseca. Entonces, igualamos eso a 0 y hacemos ¿verdad? Determinamos cuál es el valor de omega cuando eso pasa a 0, y entonces nos da que omega es igual a 20, raíz de 20 radianes por segundo. O más o menos raíz de 20 radianes por segundo. Por ahí en ese omega es donde interseca el eje. ¿Verdad? Entonces, ese resultado de omega se usa en la función total. Entonces, vean ustedes que en la función total, entonces nos da esta expresión de aquí. Ese omega que está acá, al usarlo en la fórmula completa, que es esta, vean, lo sustituimos en todo lado ahí, aquí, aquí, y aquí. Por donde sea que estaba el omega, ahí lo pusimos. En la forma L de J omega que teníamos. Y entonces nos da esto. Menos 12K dividido entre 2880. Ok, entonces, vean que el valor de K se puede determinar ahí, o se puede despejar, ¿verdad? Si yo uso K igual a 240 en esa expresión, estaría cruzando el punto, ¿verdad? El K igual a 240 estaría cruzando exactamente en menos 1, J0. Si ustedes usan K igual a 240, ¿cuánto les da? Si usamos este K igual a 240, aquí, ¿cuánto daría? Eso me dio menos 1. Correcto, menos 1, ¿verdad? Que ese es el punto crítico. Recuerden que L de J omega, para este omega, ¿cierto? Recuérdense que la traza de Nyquist se hace para valores de omega que van entre 0 e infinito. Y esa traza, ¿verdad? Normalmente tiene esta forma. ¿Ok? En el sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces, si yo hago toda la gráfica, para diferentes valores de K, resulta que para K igual a 240, esa traza de Nyquist atravesaría el punto menos 1, J0. ¿Verdad? Ahí en omega igual a raíz de 20 y K igual a 240, el punto que se atraviesa ahí es menos 1, J0. O sea, ese sería el punto crítico. Y entonces, en ese valor de K, exactamente ahí, el sistema es marginalmente estable. O sea, pasa exactamente, no es estable del todo, es marginalmente estable bajo ciertas condiciones. Si yo escojo un K menor que eso, por ejemplo, se me ocurre un K igual a 100, entonces sería 100 por 12 dividido entre 2880, me daría menos 0.4. Entonces vean ustedes que menos 0.4 está como por aquí. Entonces esa traza sería por a este lado. Entonces no encierra, ¿verdad? Si vamos en sentido contrario, no encierra el punto menos 1, J0. Pero si escojo un K mayor que eso, digamos K igual a 500, por ejemplo, entonces ahí tendríamos 500 por 12 dividido entre 2880, me da 2. Entonces sería como por aquí, menos 2. Entonces vean ustedes que ese pasa y encierra, en el sentido contrario de la manecilla del reloj, encierra el punto menos 1, J0. Entonces por ahí decimos que el sistema es inestable. ¿Lo ven?
Entonces, esa es una de las formas de visualizar cómo es que se puede determinar la estabilidad utilizando el criterio de Nyquist para sistemas de fase, en este caso, son sistemas de fase no mínima. Y entonces, tenemos además, a partir de este criterio, también tenemos que determinar si se cumple el criterio del ángulo. Entonces, para cumplir el criterio del ángulo, se tiene que utilizar esta fórmula que está aquí. Entonces, ok, no se encerró o pasó por el punto exacto, entonces, ok, está muy bien. Entonces hay que determinar además el criterio del ángulo para poder concluir, ¿verdad? Hacemos un cruce de los dos criterios y decimos, ok, el sistema es estable, es inestable, etc. Entonces, si el ángulo es positivo, entonces el sistema es inestable. Esa es la conclusión que llegamos, si él es positivo. Entonces, ¿quién es PW? Es la cantidad de que se encierran, ¿verdad? La cantidad de polos, el número de polos que se encierran para la frecuencia W, ¿verdad? Que esa es la frecuencia que se acaba de determinar ahí, ¿verdad? Y luego el P, ¿verdad? Ese sería el número de polos del sistema que están en el semiplano derecho. O sea, si en el semiplano derecho no hay polos encerrados, entonces, pues sí, cero, ¿no? Y entonces vean ustedes que entonces, al final de cuentas, si este ángulo, este número de polos se encierra en el sentido contrario a la manecilla del reloj, entonces ese podría darme, si este P0 no hay y este está encerrado en el sentido de las manecillas del reloj más bien, me da un número positivo, negativo y se hace positivo. Entonces, si ese número de este ángulo es positivo, significa que el sistema es inestable. Entonces, hay que tomar en consideración vean que si el encierro es en el sentido contrario, la manecilla del reloj, ese número siempre me va a dar negativo, y si no hay polos acá, entonces ese número me va a dar siempre negativo. Entonces, los sistemas de fase mínima normalmente siempre son estables. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es una tarea o una tarea moral, investigar la estabilidad de ese sistema. Ahora es un sistema con un retardo puro. Entonces, usando el criterio Nyquist, ustedes pueden indagar o investigar esa estabilidad. Recuerden que esto, al final de cuentas, lo que aporta es un ángulo, porque el L de J omega está construido por una parte real y la magnitud, aquí es magnitud más bien, L de J omega, entonces aquí es la magnitud, ¿verdad? Y la fase. Y entonces esto de acá lo que aporta nada más es aquí a la fase. Entonces hay que indagar la estabilidad de esa gráfica. ¿Ok? Entonces con el criterio de Nyquist, recuerden que me permite investigar o indagar la estabilidad de sistemas con este tipo de retardos. Entonces la idea es que ustedes lo investiguen usando este documento, ¿verdad? Si este sistema es o no es estable. Ok, muy bien. Entonces ahora voy a mostrarles que lo hice. Ok, muy bien. Entonces aquí lo que les estoy mostrando es el proyecto. Es el proyecto ya para esta otra parte. Es muy parecido al primer proyecto, nada más que ahora ustedes tienen que diseñar los controladores utilizando los criterios que vimos para respuesta en frecuencia lazo abierto. Entonces, a cada grupo, esta es la del grupo 5, ¿verdad? A cada grupo se le va a dar una gráfica como estas. Y entonces esta es la gráfica de magnitud. Esto es como si hubiéramos tomado un sistema y hubiéramos hecho el análisis de magnitud. Y entonces cada grupo va a tener que tomar esa gráfica y encontrar
la función de transferencia haciendo uso de todos los conocimientos que adquirimos para el análisis del sistema y su respuesta en lazo abierto, ¿verdad? Respuesta body. Y entonces a partir de aquí encontrar el diagrama de fase, ¿verdad? Y también, entonces ya cuando tiene el diagrama de fase y el diagrama de magnitud, ya está ahí, ¿verdad? La idea es que entonces se utilicen los datos que se extraen de las gráficas, como el margen de fase, el pico de resonancia máxima, la frecuencia de resonancia, el sobreimpulso y el error de estacionario, y entonces con esos criterios empiecen a diseñar el sistema. Y bueno, aquí están los criterios de diseño, que ustedes los pueden leer, ¿verdad? Esto yo lo voy a subir al TEC Digital probablemente ahora más tarde. Cada grupo va a tener una gráfica distinta, ¿verdad? Que corresponde a un sistema distinto. Entonces son 5 grupos, son 5 gráficas distintas. Y entonces aquí ustedes van a tener que diseñar un controlador PI, PD y PID, y de adelanto y atrás, usando los documentos que ya estaban ahí cargados, ¿verdad? En el TEC Digital. Y la entrega del proyecto sería para el 19 de noviembre. Más o menos un par de semanas. 2 semanas y media, más o menos. Entonces la estructura va a ser la misma. Ese día ustedes preparan una exposición. Ese día suben el informe al TEC Digital igual. O lo mandan por correo. Y entonces, y así, prepararíamos entonces las defensas para esa semana también. La semana que sigue, después del 19 de noviembre. Y bueno, eso sería. Entonces estos los voy a subir ahora más tarde probablemente. Cada grupo le va a tocar una gráfica distinta. Profe, Sí, y en este caso me imagino que los grupos son diferentes, ¿verdad? sí, correcto. Las listas de grupos yo las subo en una hoja como la vez pasada. Ok. En un documento ahí subo grupo 1, ¿verdad? Tales y tales, grupo 2, tales y tales. Sí, igual que como en el primer proyecto, yo voy a subir un documento con los grupos. Sí, los grupos van a cambiar. Probablemente no le va a tocar, en este segundo proyecto, a nadie le va a tocar con nadie de que le tocó en el primero. Es muy probable. Eso es como para evitar que, yo hice el primer proyecto, ahora te toca a vos. Y en el tercer proyecto también va a ser lo mismo, ¿verdad? O sea, son 3 grupos distintos. 5 grupos distintos y las personas es probable que no se toque tampoco, o sea, que no les corresponda otra vez.